Muy buenos días, mi nombre es William Alberto Quintero Sánchez, pertenezco a la Universidad de UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, matrícula 119, 4624, materia y método numérico, profesor Freddy Santos. Hoy vamos a definir unos términos, por ejemplo, manipulación aritmética de números. El usuario se comunica con la computadora en el sistema decimal, es decir, introduce en ella y extrae de ella el número de base decimal. Al recibir datos, para poder trabajar con ello, la computadora lo convierte al sistema binario, su lenguaje natural de operación. Toda operación se efectúa en binario y los resultados obtenidos antes de ser entregado al usuario, la máquina lo convierte al sistema decimal. Para los que no saben, el sistema binario solo tiene base de 2, que es 0 y 1, a diferencia del sistema decimal, que es base a 10. Operación aritmética común. La operación básica en matemáticas son cuatro: suma, resta, multiplicación y división. Con estas cuatro operaciones se desarrolla toda la base de la matemática, desde la más sencilla a la más complicada. También podemos decir que una operación matemática entre los elementos de un conjunto en lo que es la correspondencia que asocia a dos de estos elementos, otros elementos del mismo conjunto, también se llama la ley de composición interna. Sumas de números grandes y uno pequeño. La suma de números grandes, es decir, números de varios dígitos, sigue los mismos principios de organización que las sumas de números de un solo dígito. Toda suma numérica depende de la comprensión de que la suma no cambia según el orden en el que sume los números y de que el valor de ningún número tampoco sea afectado. Si lo divide en su parte integrante, podemos sumar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y también usar el redondeo. Error de truncamiento. El error de truncamiento es el error que aparece cuando un procedimiento infinito se hace finito. Note que el error de truncamiento, a diferencia del error, el error de redondeo, no depende directamente del sistema numérico que se entiende. Ejemplo. El ejemplo clásico del error de truncamiento es cuando se corta la expresión de una función en serie de potencia. La expansión de una función en serie de potencia de Taylor está dada por f de x sumando a finito de n igual a 0 igual a función elevada a n entre a de n diferencial de x menos a elevado a la n. Orden cero. La aproximación de orden cero es el término que se utilizan los científicos para una primera respuesta aproximada. Se hacen muchos supuestos simplificadores y cuando se necesita un número a menudo se da una respuesta de orden de magnitud o cifra significativa cero. Por ejemplo, podría decir la ciudad tiene algunos miles de residentes, cuando en realidad tiene 3.914 personas. Esto también se denomina a veces aproximación de orden de magnitud. Teorema de valor de medio para integral. El teorema de valor medio establece si una función es continua, el intervalo cerrado AB y diferencia en el intervalo abierto AB, entonces existe un punto C conteniendo el intervalo AB, tal que la función prima de C es igual a la razón del cambio de promedio de la función AB. En otras palabras, la tangente de la gráfica en algún punto es paralela a la recta secante que pasa por A, F, A y B, F, B. Residuo en la serie de Taylor. Los términos de la serie que se desprecian constituyen un residuo cuyo valor puede tener signo positivo en determinado del valor de la función o negativo en profunción del valor de la función en términos absolutos. Este residuo puede ser significativo o insignificante, lo cual depende de dos factores, es decir, el tamaño del paso o distancia entre el valor de variable para el cual se evalúa la función y el valor de la variable para el que se conoce el valor de la función y el de su derivada. Mientras menor sea el valor de h, mayor será la cercanía entre y más 1. Por ende, mejor será la aproximación del valor de la función. Diferencia finita. Es una diferencia finita. Es una expresión matemática de la forma de función de x menos b menos función de x
más a. Es una diferencia finita, se divide por b menos a y se obtiene una expresión similar al cociente diferencial, que difiere que se emplea cantidad finita en un lugar de infinitesimales. La aproximación de la derivada por diferencia finita se desempeña en papel central de los métodos de diferencias finitas del análisis numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales. Error de número total. El error de número total es la suma de errores de redondeo y truncamiento. Los errores de truncamiento decrecen conforme el número de cálculos aumenta, por lo que se encara el siguiente problema. La estrategia de disminuir un componente de error total lleva al incremento del otro. Error por equivocación. La equivocación ocurre a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y puede contribuir con todos los otros componentes del error. Se puede evitar únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y con el cuidado del método y diseño de la solución del problema. Error de formulación. Los errores de formulación o errores de modelamiento pueden ser atribuidos a lo que se podría considerar como un modelo matemático incompleto. Un ejemplo del error de formulación imperceptible es el hecho de la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativos. La determinación de raíces. Es una ecuación. La determinación de las raíces de una ecuación es uno de los problemas más antiguos en matemática y se ha realizado un gran número de esfuerzos en este sentido. Su importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar el máximo y mínimo valores propios de matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales. La determinación de solución de la ecuación 28 puede llegar a ser un problema muy difícil si f de x es una función polinómica de grado 1 o 2. Conocemos expresiones simples que nos permiten determinar sus raíces para polinomios de grado 3 o 4. Es necesario emplear métodos complejos y laboriosos, sin embargo, sí. F de x es de grado mayor de 4 o bien no es polinómica, no hay ninguna fórmula conocida que permita determinar los ceros de la ecuación, excepto en casos muy particulares.